Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Conflictos internos y desacuerdos entre legisladores son algunos de los principales retos que enfrenta el movimiento Pachacutic. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con la doctora Mariana Yumbay, asambleísta por Pachacutic. ¿Qué pasa con el movimiento? Ha sido duramente golpeado con la expulsión de legisladores, debilitamiento, algunos problemas también de apoyo a proyectos gubernamentales. Hace una situación que se viene arrastrando incluso desde otros años. Doctora Yumbay, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muy buenas tardes, estimado Fausto. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la ciudadanía. Bueno, hemos concluido el 8º Congreso de nuestra gloriosa organización como es la CONAI, y como en todo Congreso hay el cambio del Consejo de Gobierno, pero también hay importantes mandatos que resultaron de este gran espacio y efectivamente hay alrededor de 65 resoluciones o mandatos que las debe cumplir el nuevo Consejo de Gobierno. Entre ellos una resolución totalmente autónoma, independiente, se tomó en relación a los 6 asambleístas que se han alineado con el gobierno. Efectivamente, la decisión fue tomada por los más de 1,400 asistentes en ese congreso. De manera unánime se pronunciaron por la necesidad de expulsarlos de las filas del movimiento Pachacutic, esto en virtud de que han apoyado estas leyes que son totalmente inconstitucionales y que terminan afectando los derechos del pueblo, los derechos colectivos, y más aún cuando la última ley de fortalecimiento de áreas protegidas, que tiene mucha relación con los derechos de los pueblos y nacionalidades, no se respetó la consulta prelegislativa, la ley de gestión pública, la ley de inteligencia, la ley de solidaridad, que terminan afectando muchos derechos constitucionales y en cierta manera constituye una regresión inmensa de derechos. En ese sentido es la decisión que se ha tomado, pero también hay mandatos importantes, como por ejemplo el otro es que el nuevo Consejo de Gobierno, en este caso de la CONAI, junto con la ENCUARUNARI, la CONFENIAI, la CONAICE, también deben iniciar inmediatamente o plantear una demanda de inconstitucionalidad frente a estas normativas que se han aprobado. En ese sentido hay este mandato, hay otros mandatos como por ejemplo el rechazo a las actividades extractivas, el rechazo a la posibilidad de la apertura del catastro. Continúan presentes la defensa de la naturaleza, de las tierras y territorio, de las fuentes hídricas, entre otros planteamientos que resultaron. Doctora Yumbay, y dentro de estas 65 resoluciones, lo primero y algo a lo que usted ha hecho referencia respecto de la expulsión de estos asambleístas que se han alineado con el gobierno, ellos han dicho que insistirán en una revisión de estas resoluciones, apelan de alguna forma a la nueva dirigencia de la CONAIE en función de retornar, al menos eso se entiende, a las filas de Pachacutic, pero ¿esto es posible o es posible bajo qué condiciones? Bueno, no ha habido un precedente de esta naturaleza. La CONAI, definitivamente las decisiones de un Congreso no han sido reveídas. Al contrario, yo tengo memoria de toda la vida, yo he participado en casi todos los congresos, los mandatos simplemente se cumplen. En ese sentido, no es un consejo ampliado o un grupo reducido que ha tomado la decisión, sino un congreso con la asistencia, como acabo de señalar, de más de 1,400 delegados de todo el país. En ese sentido, para rever, tendrán que hacer un nuevo congreso para
tomar esa decisión. No es una decisión, como acabo de señalar, de un grupo minúsculo, sino de todo de este máximo organismo. ¿Se consolidarían ustedes, o al menos los que quedan de Pachacuti, intentan de alguna forma ser parte de una oposición al gobierno? Bueno, yo lo he dicho en varios momentos, en varias entrevistas, el objetivo nuestro no es ser la oposición. Nosotros vamos a seguir apoyando leyes que contribuyan al pueblo ecuatoriano, pero si vienen con iniciativas que no benefician al pueblo ecuatoriano, que terminan posibilitando la regresión de derechos, la vulneración, en este caso, por ejemplo, la ley de fortalecimiento de áreas protegidas, que abre la privatización de las áreas protegidas, pero también no se respeta la consulta prelegislativa. Esas iniciativas no lo apoyaremos, pero si hay iniciativas que benefician al pueblo ecuatoriano y que coincidan con nuestra agenda legislativa, tengan por seguro que apoyaremos. Y lo hemos demostrado en el periodo corto anterior. Hemos apoyado iniciativas que beneficien a todos, pero si violentan a los derechos, miren, no en vano, hay más de, hoy en la mañana me decían 23 demandas de inconstitucionalidad de todas estas leyes. O sea, sí es preocupante. En ese sentido, personalmente estoy para contribuir a construir normativas jurídicas que materialicen los derechos constitucionales, pero siempre y cuando se construya mirando la misma norma constitucional, los estándares emitidos desde la Corte Constitucional, los estándares del sistema interamericano, mirando los tratados y convenios internacionales. En ese sentido, nosotros sí vamos a estar para apoyar, pero hay unas líneas rojas que jamás apoyaremos. Nada de regresión de derechos, nada de leyes que perjudiquen los derechos de los trabajadores, que debilite el tema de la salud pública, la educación pública, los derechos de las mujeres, los derechos de la naturaleza, nada de iniciativas que encaminen hacia la privatización. Todos esos temas no podríamos apoyar, no porque me dice alguien, sino porque coincide efectivamente con la lucha nuestra, y más allá de eso, porque el pueblo ecuatoriano necesita el fortalecimiento del derecho a la salud, a la educación, no a la privatización de ninguno de los sectores. Los derechos constitucionales hay que desarrollarlo progresivamente, más no posibilitar con leyes una regresión. Ahora, en este sentido, y creo que es importante también tomar en cuenta lo que ha ocurrido en la asamblea anterior, y si vamos hacia atrás, igual la situación de Pachacuti no es necesariamente la mejor. El paso de Leonidas Issa, se ha dicho, fue un golpe fuerte también para la estructura en la parte política. No han recibido el apoyo electoral que requieren o que necesitan, y esto los ha puesto en una crisis. ¿Reconocen esa crisis? Bueno, mire, sí, efectivamente Pachacuti ha tenido problemas durante todos estos años, y no precisamente quizás por la presencia de Leonidas, entre otros factores. No es así. O sea, no es así. Lamentablemente ha habido esta cooptación, este alineamiento, este alejamiento de los principios, de los postulados del proyecto político de la CONAE, del Pachacuti, un alejamiento de escuchar al pueblo ecuatoriano. Pero basta ver los resultados de las elecciones, y a eso me refiero con Leonidas Issa. No es precisamente una figura que haya arrastrado el electorado, que haya logrado una consolidación o al menos una recuperación de una crisis que ya se veía desde la Asamblea Nacional, desde la Asamblea anterior. Mire, en una democracia comunitaria que se dio en este caso al interior de la CONAE, no podemos decir que ha perdido y que ya no. O sea, hay unos que han apoyado, en este caso al nuevo Consejo de Gobierno liderado por el compañero Marlon Vargas, y una gran población también ha apoyado a Leonidas Issa, y la diferencia de triunfo son 77 Pero yo me refería, doctora Yumbay,
Yo me refería al apoyo electoral en las elecciones presidenciales, a ese apoyo electoral del país me refiero, no al interior del movimiento. Es evidente la corta diferencia que hubo, y pues incluso hay quienes dicen que Marlon Vargas mantendrá una línea similar, muy parecida a la de Leonidas Issa, pero en el ámbito electoral del país. Estimado Fausto, efectivamente el resultado que tuvimos con las elecciones y la participación de nuestro compañero Leonidas Issa responde a varios factores, como por ejemplo el mismo hecho de que no pudimos contar con una lista de asambleístas nacionales, no pudimos contar con una lista de parlamentarios. Pero eso habla de un debilitamiento de Pachacuti. No necesariamente, sino de actuaciones y lamentablemente de acciones desarrolladas desde el mismo CNE. Para uno sí posibilita la participación, pero resulta que en el caso del Pachacuti hubieron algunas anomalías que lamentablemente imposibilitó la inscripción. Y ahí yo siempre exijo que se debe tratar con el principio de igualdad a todos, pero lamentablemente Pachacuti sufrió lo peor. Lo otro es que no tenemos un fondo partidario. Imagínense, desafortunadamente, los anteriores directivos del movimiento Pachacuti nos han dejado con tremendos problemas. Resulta que ni siquiera han sido capaces de justificar los fondos partidarios recibidos en los años anteriores. Y claro, este proceso electoral, ni el anterior que ha estado encaminando el compañero Guillermo Churuchumbi, no ha tenido recursos económicos. Entonces, hemos tenido que luchar frente a grandes empresas electoreras y sin recursos económicos. Entonces, todo eso, y coincido también con usted, también ha perjudicado por ejemplo, el hecho de que en el 2021, en la época de la señora Yori, llegaron 27 asambleístas. Y claro, todo el pueblo ecuatoriano y nosotros como parte del movimiento Pachacuti lo habíamos celebrado porque decíamos, es una oportunidad para demostrarle al país que sí se puede legislar. Pero ya vimos lo que pasó con Guadalupe Llori. Pero ya vimos lo que pasó. Lamentablemente no se logró. Pero ya vimos lo que pasó con Guadalupe Llori, estar al frente de la asamblea parece que le quedó un poco grande, y la situación sí fue dañando las filas de Pachacuti por un lado, y evidentemente una asamblea nacional para el olvido. Todo eso, mire, todos estos elementos son las que han posibilitado el resultado. Sin embargo, en esas condiciones que acabo de señalar, tener un resultado de más del 5%, o sea, no es tampoco como para decir estamos realmente mal. Ya digo que en pocas provincias logramos inscribir, y en las pocas provincias que logramos inscribir hemos ganado. Entonces ahí está el resultado, y lamentablemente en las otras no se pudo. Pero bueno, así es, y vamos a seguir trabajando para fortalecer nuestro movimiento y seguir trabajando desde estos espacios en beneficio de todo el pueblo ecuatoriano. Ahora bien, doctora Yumbay, importante también tomar en cuenta, aparte de esta corta historia de lo que ha significado Pachacuti en la Asamblea Nacional, llegar con 27 en un momento y ahora tener ya unas filas bastante desgastadas en la Asamblea Nacional, el poder de voto no lo tienen realmente, se les han ido 6. Una de las opciones, si es que ustedes no aceptan el regreso de esos 6, es que seguramente terminarán alineándose de aquí en adelante en todo lo que proponga el gobierno. ¿Tan frágiles son sus asambleístas? Mire, yo estaba escuchando una entrevista de un ex asambleísta y me daba mucha pena cuando él decía que comprarles a los indígenas es muy fácil, y él se atreve a decir que solo hay que indicarles dinero, y me da mucha pena porque no todos somos así, y yo creo que no hay que tapar el sol con un dedo. No es que de aquí para arriba van a alinearse con el gobierno, están alineados desde el primer instante hasta la actualidad. Han ¿Pero venido qué pasó con esos 6? Con el gobierno, con el oficialismo. Pero, entonces, ¿qué pasó con esos 6? ¿Qué les sedujo para irse con el gobierno?
Habría que preguntarles a ellos, porque nosotros al interior del movimiento Pachacuti habíamos hablado la posibilidad de conversar con todos los partidos y movimientos, pero primero era anteponer una agenda legislativa. No estaba quizás visto en esta posibilidad de repartir los espacios o por un puestito por acá, por allá. No, para nosotros era prioritario una agenda legislativa y los temas más cruciales que está afectando al país. Sin embargo, lamentablemente no hubo esa posibilidad de sostener la palabra de cada uno de los asambleístas, porque cuando todos ganamos, nos reunimos y todos juraban y rejuraban que vamos a mantenernos los 9, y por eso que la pregunta, no va a doctora, que no nos va a cooptar, y resulta que, bueno, ya viste el resultado. Y por eso la pregunta, doctora, con este resultado, ¿cuál es la debilidad? Yo creo que tenemos que hacer una crítica fuerte al interior del movimiento Pachacuti, y es lo que hemos cuestionado, y en el Congreso último de la CONAI también hubo cuestionamientos de cómo se ha escogido a algunos candidatos para que lleguen a ser ahora asambleístas. No se han respetado los procedimientos propios internos, se han impuesto algunas candidaturas y así sucesivamente. De manera que sí, nos toca trabajar muchísimo, nos toca trabajar en la formación política, ideológica, nos toca trabajar en una escuela permanente de formación, como digo, para que no sean débiles y caigan al primer momento, sino que defiendan los postulados, que antepongan los intereses colectivos, más no probablemente las ambiciones personales. Ahora, porque no sirve eso si no trabajamos y no pensamos en todo el pueblo ecuatoriano. Entonces usted está pensando que están sobreponiéndose o han pesado más ambiciones personales. Yo creo que es evidente, ahí están las reparticiones de las comisiones y todo lo demás, o sea, de ahí no he visto una agenda que probablemente hayan dicho, esta es nuestra agenda legislativa y vamos a trabajar en ese marco. Imagínense, solo le planteo, le repregunto, el hecho de que no se haya defendido una verdadera consulta prelegislativa para aprobar una ley que tiene relación con los pueblos y nacionalidades, como es la ley de áreas protegidas, posibilitar también la apertura de una privatización de las áreas protegidas. Entonces, realmente eso no sé cómo entenderlo, o sea, cómo entender si se supone que son esos temas por los cuales hemos luchado, pues hay que defenderlo, no solo cuando nos conviene defendemos y cuando no nos olvidamos. Yo personalmente... Sí, dos temas nada más, doctora Yumbay, perdón que le haya interrumpido. Cecilia Baltazar, sobre esta crisis, se refería a usted y a Alex Toapanta como quienes buscan desestabilizar el territorio indígena. Mire, yo creo que es una posición muy infantil tratar de endosar las responsabilidades de ella. O sea, ella sabe, si es que conoce el proyecto político del Pachacuti, conoce el proyecto político de la CONAI, conoce los derechos constitucionales, pues tenía que haber actuado respetando a aquellos. Entonces no puede decir que somos los dos los responsables, cuando lo único que hemos hecho nosotros, como siempre, participar en el Congreso de la CONAI. Nos llamaron a dar un informe cuando nos vieron ahí, porque tampoco recibí una invitación, solo que yo soy parte igual de la organización, de la estructura organizativa de la CONAI, y por ende, como a todos los congresos participé, asistí, y ahí nos pidieron un informe de nuestro accionar. ¿Y qué es lo que hicimos? Informar cómo hemos votado cada una de las leyes y por qué hemos votado de esa manera en las distintas leyes, incluido en el Código de la Democracia, que termina afectando a nuestro movimiento cuando se aprueba el cambio de la asignación de escaños por el método de Home, que desafortunadamente va a terminar, si no hacemos un trabajo fuerte, aniquilando a los partidos y movimientos pequeños, y que esto constituye una vulneración a un principio que nace de la pluralidad, del pluralismo, ¿no? Que en otro momento
quizá les habría convenido. No creo porque, mire, nosotros hemos luchado desde muchos años atrás por este método de Webster, o sea, no es de ahora, hemos luchado por eso, porque hemos buscado, por supuesto, que somos minoritarios y por ende necesitamos lograr la participación, y ahora mismo hay asambleístas que llegaron así por este método de Webster y no entendemos cuál es la lógica, cuál es el razonamiento que terminaron apoyando, incluido esta normativa que perjudica al movimiento Pachacuti. Doctora Yumbay, y con esto cierro. En este mismo espacio le entrevistábamos al ministro de Gobierno, José de la Gasca, y él se refería, le habíamos consultado sobre su relación con el movimiento indígena, lo que pensaba de Marlon Vargas al frente de la CONAIE. Se lo sintió bastante tranquilo, quizá podría decir cómodo con esta designación, con esta elección de Marlon Vargas, y le habíamos consultado si es que en algún momento podía aparecer eventualmente otra fotografía en Carondelet de alguno de los miembros de Pachacuti, de la CONAIE quizá, y él, esto fue lo que nos dijo, lo escuchamos y enseguida lo comentamos, doctora. ¿Al gobierno le interesa un acercamiento con la CONAIE? Siempre, y tendemos la mano y hemos tendido la mano para hablar con quienes quieren construir un nuevo Ecuador, y eso es lo que han dicho. Esta nueva directiva, este nuevo liderazgo, ¿qué dicen? Porque lo que yo vi es el liderazgo anterior y los estertores del liderazgo anterior versus lo que hoy ha decidido la CONAIE. Y creo que va a la mano lo que ha dicho hoy la CONAIE con lo que se mostró en las elecciones de la segunda vuelta, cómo votó mayoritariamente el pueblo indígena. Como en su momento habrá una foto quizá Marlon Vargas con José de la Gasca. No se extrañe. Podría ser. ¿Por qué no? En Palacio. Sí, en lugares abiertos y públicos, no por debajo de la mesa ni en habitaciones de hotel. Ni bajo los manteles. Exactamente, ni en pativideos. Y se refiere así, hace una diferenciación entre Leonidas Issa y Marlon Vargas, y a usted se la ve sonriente. ¿Qué pasó? Bueno, me parece interesante que lo diga, pero yo he señalado que primero, el Ejecutivo tiene que abrir las puertas a todos los sectores. Es más, nunca la CONAIE, ni con Leonidas, ni con ninguno ha habido ese cierre de diálogo. Es más, yo digo, hay un acuerdo, por ejemplo, suscrito en el gobierno de Lazo con el representante del Estado ecuatoriano. Ahí hay acuerdos muy importantes, 225 puntos. Debería el ministro revisar y empezar a cumplir. Y claro, si hay que dialogar con el presidente, que dialogue, pero con resultados. O sea, con resultados y de manera transparente. Eso es lo que se quiere, porque los pueblos y las nacionalidades también somos parte de este Estado ecuatoriano. Pero, como digo, con resultados. No un diálogo de sordos, de ciegos, porque el país está cayendo a pedazos. Es decir, que esa fotografía es posible. Es decir, que esa fotografía es posible. Habrá que analizar, habrá que ver cuál es el pronunciamiento también del Consejo de Gobierno de la CONAIE, pero en uno de los mandatos de resultados del Congreso está efectivamente la exigencia al Estado sobre la concreción de la construcción de un Estado plurinacional. ¿Y usted se sentaría con el gobierno a dialogar sobre estos temas? Habría que analizar y como digo, yo no tengo necesidad de sentarme con él. Aquí nosotros tenemos una autoridad orgánico que es el coordinador del movimiento Pachacuti, el presidente y el Consejo de Gobierno de la CONAIE. Entonces yo no necesito sentarme con el ministro, más bien seré siempre respetuosa de las acciones que puedan desarrollar nuestras autoridades de estos dos espacios que acabo de señalar. Doctora Yumbay, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, estimado Fausto, y un abrazo a toda la ciudadanía. Una buena tarde también, doctora Mariana Yumbay, asambleísta por Pachacuti, hablando sobre la crisis de Pachacuti en cuanto a los asambleístas que se han alineado al gobierno por un lado y también las nuevas elecciones que hoy tienen en la CONAIE a Marlon Vargas a cargo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.